Hola a todos, bienvenidos a este espacio académico virtual. Mi nombre es Luisa Fernanda Cruz, soy docente del área de Biología y Química del George Washington School de La Calera. Bienvenidos. A continuación, les voy a explicar el contenido teórico de la Guía 1 de Biología para el grado noveno, el cual, como ustedes pueden observar en pantalla, el título se refiere a la hominización. A continuación, les voy a dar los contenidos que vamos a manejar durante esta sesión. Vamos a explicar qué es la hominización, qué procesos biológicos y evolutivos se dieron en la hominización y vamos a hablar del género Homo. Bien, iniciamos por ¿qué es la hominización? Entonces, es el término que se designa a los procesos biogenéticos y evolutivos que ha permitido el surgimiento del Homo sapiens sapiens, como se ha definido actualmente en nuestra especie humana, a partir de un grupo de primates homínidos de la era terciaria y prácticamente de la era cuaternaria, finalizando terciaria, ingresando cuaternaria. ¿Cómo se evidenció el proceso de hominización? Recuerden que según dijo Charles Darwin, con la selección natural, nosotros tenemos ancestros en común. Nuestros ancestros son los primates. Y se dice que normalmente él pensaba que nosotros venimos de los monos. ¿Qué pasó con todas las especies de primates que habían? Una decidió desarrollar ciertas habilidades que permitieron llegar a lo que conocemos hoy en día como el ser humano. Una de ellas fue el bipedismo, que es que nosotros podamos caminar en dos piernas. Eso es clave dentro del proceso de hominización. Al tener la posición recta o erecta, supone una importante transformación en la pelvis y permite liberar las extremidades anteriores. Refiriéndose a extremidades anteriores, lo que tiene que ver con nuestros brazos para poder hacer agarre de objetos, poder desarrollar procesos mucho más complejos como la elaboración de herramientas. Otro de estos puntos es el aumento notable de la capacidad craneal. Gracias a que nuestro cráneo empezó a aumentar de tamaño para que el cerebro también tuviera un crecimiento, dio como origen el desarrollo de habilidades culturales, comunicativas y de técnicas para cubrir las necesidades que manejaba la especie en esa época. Bien. Otra de las características es el esqueleto facial pequeño. Quiere decir que aumentó nuestra capacidad cerebral, pero el tamaño de los huesos de nuestra cara fue reduciéndose, a tal punto pues desde que conservamos como tal pues este tipo de fisionomía. Bien. Otra de las características es que aparece el aparato sonoro, las cuerdas vocales, con la cual podemos expresar palabras, podernos comunicar de manera verbal, y a su vez a nivel cerebral se desarrolló el área de la broca y el área de Wernicke. ¿En qué consiste el área de Wernicke? Cuando empezamos a hablar y llega esta información al cerebro, ese es nuestro traductor. Empieza a tomar los fonemas y empieza a realizar esa separación, esa interpretación inicial, que a su vez va al área de la broca y hace la traducción completa. Esas son dos partes esenciales para nosotros podernos comunicar de manera verbal. Recuerden que cuando nosotros aprendemos un idioma, diferente al materno, que se hace a través de la repetición y la imitación, la broca empieza a subdividirse para generar estos espacios de traducción en idiomas como el inglés, el francés, el portugués, en fin, todos los idiomas que ustedes quieran, incluyendo el latín, a pesar de que no es una lengua que se hable, sino que se escriba. Bien, como otro punto primordial en el proceso de hominización fue la adquisición de habilidades, manejo de instrumentos, el desarrollo del lenguaje, no solo el lenguaje verbal, sino el no verbal, el pensamiento, en suma la cultura. Como especie, empezamos a crear instrumentos para dar respuesta a las necesidades. Si necesitamos cortar una carne, ¿qué vamos a necesitar? Un cuchillo. Entonces ahí es donde se empiezan a emplear herramientas para piedras filosas para hacer este tipo de trabajo. Todo esto se da a partir del aumento del tamaño cerebral. Bien, chicos, vamos a hablar del género Homo. Dentro de lo que se considera el humano como una especie animal, ha tenido diferentes especies. Dentro del género Homo han aparecido más de 20 especies, las cuales con el paso de tiempo se han ido extinguiendo por el hecho de que la misma naturaleza del homínido
hace que se extingan las demás especies y no puedan coexistir. Porque sucede que tenemos variedad de pájaros, pinzones, etcétera, que pueden ser de la misma especie, pero se van dividiendo porque ellos pueden coexistir. Algo interesante de los humanos como especie es que nosotros somos egoístas y no permitimos de que otras especies que se vean diferentes a nosotros, al ser que seamos humanos, aunque seamos humanos, tengamos las mismas características genéticas en un 98-99%, no podríamos estar compartiendo con ellos. Entonces, a partir de ello, hablamos de que el género Homo, los primeros representantes de este género se dan aparentemente hace unos 2.8 a 3 millones de años. Bien, vamos a hablar de algunos de esos representantes como los más reconocidos dentro de los estudios tanto historiográficos como biológicos. Entonces tenemos al Homo erectus, al Homo habilis y el Homo heidelbergensis. Aquí faltan nombrar muchos. Les invito para que ustedes de manera didáctica, más bien didáctica no, de una manera autónoma ustedes puedan consultar de los otros homos, de otras especies del género Homo que no se mencionan a continuación. Bien, vamos a hablar del Homo erectus. Entonces, ¿qué características tenía el Homo erectus? Él aproximadamente estuvo entre hace 2 millones de años y 70.000 años antes del presente. La imagen que ustedes pueden observar en pantalla es de los últimos Homo erectus que se encontraron hace 70.000 años. El hogar prácticamente del Homo erectus fue en África. ¿Qué más les cuento de esta especie? Por lo general eran robustos, eran de estatura alta, por decirlo así. Presentaban como característica interesante dimorfismo sexual, que quiere decir que se podía distinguir al final de su desarrollo quiénes eran hombres y quiénes eran mujeres. Digamos, si nos referimos a especies como el Australopithecus, aún no era muy clara la diferenciación entre macho y hembra, ya que lucían de manera similar. Bien. Otra característica, algo muy interesante que me llamó la atención del Homo erectus de manera personal, es que ellos fueron los primeros navegantes como tal de la especie de la especie homínida, porque fueron capaces de crear balsas y empezar incluso a crear sonidos guturales para identificar esta jerga del mar marítima que se da en diferentes puertos y alrededor del mundo. Bien. Les quiero mencionar también que el Homo erectus no solamente se identifica por tener una postura bípeda, sino que por estas características. Aquí tenemos el Homo habilis, como ustedes pueden apreciar en la imagen, es una recreación tal vez temprana de lo que fue su desarrollo. El Homo habilis fue uno de los principales creadores como tal de herramientas, es como tal su aporte. También se le atribuye el crecimiento del área craneal, o sea, el tamaño de su cerebro aumentó notablemente unos 700 a unos 1000 gramos aproximadamente. Y pues también, digamos que pudieron haber estado en los mismos tiempos, en diferentes desarrollos con el Homo erectus y el Homo habilis. Tenemos el Homo heidelbergensis. Este más o menos estuvo entre hace 600.000 a 200.000 años. Su periodo fue relativamente corto. Más o menos ellos tenían también una estatura entre 1,75 los hombres eran relativamente de contextura media y las mujeres entre 1,60 a 1,55 de centímetros de estatura. ¿Por qué se les llama así? Porque se derivan de la ciudad de Heidelberg, Alemania, y estos se desarrollaron como tal en la parte euroasiática. Bien. Como les decía, estos son apenas un abrebocas pues, de todo lo que podemos consultar sobre la especie. Vamos a hablar un poco del Homo neanderthalis, que es el que ustedes ven a la izquierda, como pueden apreciar. Ellos eran de una contextura más también promedio,
llegando hasta el 1,80 m, los más altos. Si se dan cuenta, algo muy característico en sus rasgos fisionómicos es que ellos tenían su cabello de color amarillo o de color rojizo. Era muy característico. Además, si ustedes pueden apreciar, también tenían los ojos de color claros. También su tez blanca, ya que también se desarrollaron pues en parte de Europa y lo que fue en Groenlandia. Algo también muy interesante es que ellos tenían su nariz abultada, quiere decir que acá se les formaba un pequeño bulbo como una caracterización fisionómica de ellos. Sus piernas por lo general eran más cortas que su tronco y tenían una contextura un poco pues más cercana, era un poco más cercana, decirlo así, como tipo primate. O sea, eran homínidos, pero eran como un poco más así, bueno, primates. Esta especie llama la atención porque estuvo también compartiendo a la par con el Homo sapiens. Como tal, no quiere decir de que del neandertal se haya descendido a los Homo sapiens. Ellos fueron otra especie aparte que lo que hicieron fue extinguir, tratar de extinguir ya las últimas especies que habían, tanto de Homo erectus, en el caso de los neandertales, que llegaron aproximadamente hasta hace 30.000, 40.000 años. Un dato interesante que les tengo: las personas que de naturaleza tienen el color rojo, quiere decir que tenemos un 2%, aproximadamente un 0,2%, perdón, de genes neandertales. Les pregunto, ¿será que los neandertales y los Homo sapiens habrán podido cruzar? No, porque eran diferentes. Eso se llamaría interespeciación, y por más que hubiesen generado el acto de copular, no habríamos podido tener una descendencia. Bien, por último dejamos al Homo sapiens, que ustedes quiere decir el hombre sabio. Estos fueron como tal la especie que predominó para luego llegar a lo que somos hoy en día como Homo sapiens sapiens. Los Homo sapiens desarrollaron, algo que se me olvidó decir de los neandertales. Ellos tenían una capacidad craneal mucho mayor de la que tenemos hoy en día y de la que tuvieron los Homo sapiens, que fue 1.500 gramos aproximadamente el tamaño de del cerebro. El de los Homo sapiens fue entre 1.200 a 1.300 aproximadamente. Algo también interesante es que los Homo sapiens lograron su éxito porque lograron comunicarse de manera efectiva y trabajar en equipo. La comunicación hace que los seres humanos puedan realizar enlaces estables para poder crecer como una sociedad. Somos seres sociales por naturaleza. A pesar de que en un inicio de que somos egoístas, pero tenemos que trabajar en comunidad para que haya un progreso. Y eso permitió que los Homo sapiens pudieran extinguir a las demás especies y prevalecer ellos como tal. Esto es selección natural y adaptación según Charles Darwin. Bien, mis queridos, quiero presentarles en este esquema de la evolución humana las diferentes, como les digo, aproximadamente 20 especies. Como ustedes pueden observar, tenemos el Floresiensis, el Erectus que hemos hablado, el Heidelbergis, más o menos, si se dan cuenta, están en el mismo nivel. Tenemos de manera vertical como eje dependiente el millones de años y el eje independiente, y tenemos las diferentes especies que se estuvieron hace unos 4 millones de años hasta cercano a la actualidad, que es donde tenemos al neandertal y el Homo sapiens que estuvieron ahí. Si se dan cuenta, también encontramos una serie de interrogantes porque se hablan de unos famosos eslabones perdidos, que son los que permiten hacer este enlace. ¿Por qué hubo una especie de interespeciación para llegar con ciertas cruces a lo que somos hoy en día? Eso aún es un misterio. ¿Qué les quiero mostrar, chicos? A nosotros nos han vendido esta imagen de que el ser humano proviene del mono, tal como se presenta en esta imagen. Yo lo que les quiero mostrar es que tal vez sea cierta, pero no es necesariamente correcta. ¿Por qué? Porque las diferentes especies que les puedo mencionar pudieron estar las 5 o las 20 en la misma época y en el mismo planeta. No necesariamente en el mismo territorio, pero sí en el mismo planeta, en los mismos continentes, placas continentales de la Tierra. Entonces quiere decir de que no es que solo sea algo lineal, sino que se dio de manera bifurcada, de manera diversa, como es la naturaleza.
Y aquí les muestro un árbol filogenético de los ancestros que compartimos en común. Entonces nosotros somos los primates. Acá tenemos de manera vertical las épocas. Tenemos el Paleoceno, el Oligoceno, Mioceno, Plioceno, Pleistoceno, etcétera. La cantidad de años que han ocurrido. Entonces tenemos acá actualmente con nuestros parientes más cercanos, que serían los primates. Entonces tenemos a los antropoides, como ustedes pueden observar, compartimos rasgos característicos con los lémures, con el gibón, el orangután, los bonobos, el gorila, son como los más cercanos. Gorila, chimpancé, bonobos son nuestros primos más cercanos hacia lo que somos como humanidad, como especie humana. Entonces, aquí a continuación les voy a presentar algunas de las habilidades que se presentaban entre unos 50.000 a 40.000 años. Entonces aquí ya hay una comunidad, ya podemos decir que estos son Homo sapiens, si pueden ver que hay desarrollo de herramientas, hay unas actividades específicas que realizan, hay una designación de roles que hacen las mujeres, que hacen los hombres, el ejercicio de tener fuego, de la cocina es importante, ¿por qué se tuvo que cocinar la carne para poder hacer este desarrollo intelectual? Aquí también tenemos la evidencia de algunas herramientas básicas del Paleolítico, que es la época en la que ya hablamos de la prehistoria de la humanidad. Entonces tenemos cuchillos, buriles, hachas de mano, arpón de hueso, cuchillos, hachas, agujas, que nos permitieron las agujas pues para la elaboración de prendas, también incluso peines para el poder arreglar el cabello de las mujeres. Chicos, espero que en la guía de trabajo no haya alguna duda. Si la hay, espero sus preguntas a través del correo electrónico o de la plataforma institucional CICE. Les agradezco por su atención. Como ustedes pueden evidenciar, sobre la pantalla tengo mi correo electrónico con el cual ustedes pueden escribirme para solucionar cualquier duda que tengan respecto a las guías de trabajo o a las clases presenciales que tuvimos. No se olviden también de utilizar la plataforma institucional CICE a través de comunicados también para hacerme saber todas las dudas e inquietudes que tengan de tipo académico.